que por lo que... Y como el puerto no era adecuado para invernar y la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasa por ahí y pasar por el invierno ahí, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur. Diga, un moderado viento. Creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado. Perdón, me perdí aquí. ¿En qué versículo nos quedamos? Es que se me movió el iPad. Comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, que con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife, y después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y abandonaron a la deriva. Y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais de haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que, velando continuamente, estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento, y en total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella. Y si les era posible, cuando las anclas las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones.
E izando la vela de proa, el viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran las corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó inmóvil, pero la popa se rompía por las fuerzas de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que todos los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y sucedió que todos llegaron a salvo a tierra. Levante sus manos. Padre mío, tú tuviste esta misma experiencia, Señor, y tú le hablaste a las tormentas y a las tempestades, y todo se sujeta al nombre de Jesucristo. Te pido que en esta hora, Padre, todo aquello que venga repentinamente a nuestra vida, Dios, que quiera destruir, que quiera acabar, Señor, toda tormenta que se levante en contra de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, lo primero que te pido, Dios, es que pongas paz y fe en el corazón de tus hijos para que ninguno tenga miedo y temor, sabiendo que estamos en tus preciosas manos. Guárdanos, Padre, y todo aquel que esté viviendo turbulencia en su vida, que esté viviendo tempestad, dale paz en su corazón. Ten paz en tu corazón, porque el Cristo de la gloria está esta mañana con nosotros. Te pedimos, Dios, que tu fe y la fe en tu nombre y en tu palabra, Señor, sea acrecentada esta mañana por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Déjeme compartirle esta palabra que puede tener muchos nombres, y esta historia que fue un poquito larga, pero la teníamos que leer, porque habla, amado hermano, cuando llega la tormenta a tu vida. Cuando llega la tormenta a tu vida, amado hermano, amado siervo de Dios, nadie está exento de tormentas. Nadie está exento de tormentas. Nadie está exento de pasar por desiertos, y nadie está exento de problemas en la vida. La cuestión no son los problemas, sino la actitud que asumes en medio de los problemas. Yo quiero mostrarle esta historia, amado hermano, porque hasta las tormentas en la vida tienen propósito para nosotros. Creo que no me está escuchando esta mañana. Déjeme acomodo el micrófono para que escuche mejor. Hasta las tormentas en nuestra vida tienen un propósito. Nosotros podemos ver, amado hermano, que Pablo era un preso. El que estamos hablando aquí es un preso que tomó control de la nave. Un preso. Y no porque se sublevó o se rebeló contra las autoridades, no, sino porque la gracia y la gloria de Dios estaban en Pablo, y había un propósito en la vida de Pablo. Pero observe cómo Pablo, amado hermano, en Hechos capítulo 27 del 9 al 11 les dice que si se embarcan va a haber graves pérdidas, y pueden perder tres tipos de cosas. Pueden perder la mercancía, pueden perder la nave y pueden perder la vida. Había tres cosas en las cuales, amado hermano, se estaba enfrentando estas personas, y Pablo les advierte y les dice: si nos embarcamos, lo más probable es que existan tres clases de pérdidas. Mire, amado hermano, el no escuchar la voz de Dios nos trae grandes problemas en la vida.
El no saber escuchar consejos nos trae problemas en la vida. Y nos puede causar pérdidas materiales. En este caso iban a perder la ganancia o lo que iban a vender. Podían perder el barco, que es el medio por el cual ellos transportaban las ganancias. Hay mucha gente que no solamente pierde dinero, sino pierde la empresa. No solamente es perder ganancias, no solamente pierden, amado hermano, las ganancias, sino pierden también el empleo. Y Pablo les está advirtiendo, les dice, antes de que sucedan las cosas, yo les vengo a advertir. Creo que ayer en las bodas masivas comenté un poquito acerca de esto. Cuando hablamos de Jeremías 29:11, que Dios conoce los planes de bienestar que tiene para nosotros. Y Dios, que viaja en el tiempo, conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Y en las bodas masivas comentamos que Dios le advirtió a un pueblo antes de que cayera en cautiverio, antes de que cayera en la desgracia. Les advirtió, porque si Dios conoce lo que está por venir y conoce lo que está por delante de nosotros, Él, al viajar en el tiempo, conoce perfectamente lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder dentro de un año. Entonces, como Dios viaja en el tiempo, amado hermano, porque la gente dice, ¿por qué si Dios sabe y conoce nuestro futuro, por qué permitió? Porque esa es nuestra costumbre. ¿Por qué Dios permitió? Es que no es que Dios permita, es que nosotros lo provocamos. No es que Dios permita, y Dios, amado hermano, tiene el poder para evitar que sucedan cosas en nuestra vida, y por eso nos advierte para que finalmente nosotros tomemos una decisión en nuestra vida. Así es que el pueblo de Dios, cuando cae en cautiverio, mucha gente se pregunta, ¿y si Dios era su Dios, por qué permitió? Otra vez esa palabra, ¿por qué permitió que cayeran en cautiverio? No es que Dios lo haya permitido, el pueblo lo permitió. ¿Cómo? ¿El pueblo lo permitió? Sí. A veces Dios nos advierte, te va a caer una enfermedad. Prepárate para que esa enfermedad no llegue a tu vida. A veces Dios nos advierte, va a llegar una ruina. Prepárate para que esa ruina no llegue. ¿Cómo nos puede hablar Dios? Ya lo vimos la semana pasada. Dios nos puede hablar a través de sueños. Dios nos puede hablar a través de visiones, a través de una persona, a través de una predicación, a través de la radio. Dios nos puede hablar. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Y sabe cuál era la forma de advertirle al pueblo que corrigieran sus pasos? Porque si no, vendría cautividad para ellos, una cautividad de 70 años. Y el pueblo no oyó, no escuchó. Porque no atendemos, amado hermano, lo que Dios nos dice que está por venir para nosotros. A veces hay sueños y la gente dice, pastor, es que yo soñé que me moría. Esto no es de Dios, ¿verdad? No, si es de Dios, usted se va a morir. ¿Por qué, pastor? Porque el sueño fue para que usted corrigiera, y usted puede evitar esa muerte siempre y cuando corrija ciertas partes o ciertas cosas en su vida. Oiga, pastor, yo soñé que esto me sucedía o que esto me pasaba. Sí, lo soñaste. Sí, tuviste un sueño. Muchas veces los sueños son preventivos y son para evitar que te suceda lo que te están mostrando que te puede suceder. No es que se vayan a cumplir. Si tú actúas conforme a la voz de Dios, puedes evitar. Muchas veces Dios nos está diciendo, si tú caminas por acá, vas a encontrar un problema. Si tú caminas por acá, vas a encontrar una situación. Si tú te asocias con fulano de tal, puedes encontrar la ruina. Si tú no evitas esta amistad, puedes encontrar la muerte.
¿O acaso no hay amistades que te pueden llevar a la muerte? ¿No hay ciertos amigos que incluso te pueden poner para que te secuestren en las escuelas? Y Dios te dice y te pone en tu corazón y te advierte, y empiezas a tener, amado hermano, una sensación de que algo te está hablando Dios, pero no escuchamos. E insistimos en estar con determinadas personas y las consecuencias son graves. A veces Dios te habla y te dice: con esa persona no te vayas a casar, no te juntes con esa persona. Pero es que yo la quiero, yo la amo, a mí me gusta, yo me siento bien con ella. Y Dios te dice: no es la pareja que tengo para ti. Y terminas casándote con la persona que no tienes que estar, y mira lo que sucede. Pero somos necios. Es que yo siento, es que yo quiero. Amado hermano, es que el Espíritu Santo no se mueve por sentimientos ni por emociones, se mueve por la voluntad de Dios, es dirección. Diga conmigo: es dirección de Dios. No queremos escuchar lo que Dios nos dice, y Dios nos advierte. Estas personas fueron advertidas por Pablo y les dijo: van a tener 3 clases de pérdidas. Van a tener pérdidas materiales, el medio por el cual ustedes pueden obtener ganancias, también lo pueden perder, y la tercera, pueden perder sus vidas. Y sabes, en la vida esto nos enseña algo. Esta historia que leímos tiene un montón de reflexiones y un montón de mensajes de parte del cielo para nosotros, pero muchos mensajes tiene. El primero es que Pablo les habla y les dice: tienen que guardar, escuchen la palabra de Dios. No le hicieron caso. ¿Sabe por qué no le hicieron caso? ¿Sabe usted qué significa el nombre de Pablo? ¿Nadie sabe? ¿Alguien se llama Pablo aquí? El nombre de Pablo significa pequeño. Pequeño. Porque a veces tenemos en pequeño los consejos de Dios para nuestra vida. Los tenemos en poco. No los valoramos. No les damos la importancia que deben de tener. Pablo está representando la palabra de Dios. A veces no escuchamos, no queremos escuchar. Y el no escuchar nos lleva a tener pérdidas. Después dice la palabra en el libro de los Hechos 27, versículo 13 al versículo 14, si lo podemos leer, por favor. Hechos 27, 13 al 14. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, repita lo que dijo conmigo hace un momento: un moderado viento. Creyendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas y navegaban costeando a Creta. Versículo 14. Pero mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Tú puedes estar en la vida en paz, tranquilo. Pueden soplar 2 o 3 pequeños vientos que sientes en tu rostro, pero sabes que en la vida de repente se van a desatar tormentas. Y esto tal vez como cristiano no te lo han dicho, pero lo tienes que saber. Tú debes de estar preparado para las tormentas que se presenten en la vida, porque en la vida debes de saber que se van a presentar tormentas. En la vida se van a presentar circunstancias. En la vida se van a presentar ciertos momentos, amado hermano, de tensión, de dificultad, de adversidad. Y si tú no lo sabes, tú piensas que venir a la iglesia y ser cristiano es el cuento de Walt Disney, estás completamente equivocado. No son los cuentos de Walt Disney. Debes de saber que desde el momento en que te hiciste cristiano, amado hermano, y no es espantarte, van a presentarse tormentas, situaciones adversas en tu vida.